Al crear un archivo nuevo en CorelDRAW nos aparecerá el cuadro que se ve a la izquierda. En este cuadro tendremos que completar, en principio en la parte superior, el nombre del archivo. Si lo completamos allí, ya nos los va a sugerir como nombre al momento de guardar el trabajo. El tamaño de la hoja lo van a poder seleccionar de allí del tercer cuadro desde arriba. Pueden utilizar un tamaño estándar de hoja, carta A4, oficio, o bien pueden, debajo de ese casillero, tienen lugares para completar manualmente el ancho y el alto deseado, aunque siempre es conveniente primero, o se requiere primero completar la unidad de medida a la derecha, si va a ser milímetros, si va a ser centímetros o pulgadas. Eso se completa primero y después recién se escriben los números a la izquierda de ancho y alto deseado. También allí nomás se puede observar la orientación. La orientación de la hoja es si se va a usar verticalmente o horizontalmente. Debajo podremos encontrar el número de páginas. El trabajo de CorelDRAW o el documento de CorelDRAW puede contener varias páginas. Si nosotros ya tenemos pensado utilizar 3 páginas en el documento, podemos completar ese número allí y se crearán automáticamente de entrada. Si no, vamos a poder ir creándolas a medida que las necesitemos, el número que querramos. En cuanto al modo de color, van a poder elegir entre RGB o CMYK. Este será mejor explicado en la siguiente diapositiva. Y en cuanto a la resolución, si bien los dibujos vectoriales no tienen resolución, porque es una característica de las imágenes de mapa de bits, en el caso que nosotros coloquemos así un valor, esta será la resolución que se va a utilizar en el caso de que se convierta o decidamos convertir el dibujo hecho vectorialmente, convertirlo a mapa de bits. En ese caso, la resolución que se utiliza para la conversión es la que uno define aquí. Una vez que hemos definido estas características del documento, solo tendremos que hacer un clic en el botón aceptar. El modo de color es la forma en la que se almacena la información de color dentro del archivo. Hay dos modelos, el RGB y el CMYK. En el modelo RGB, todos los colores se representan como una mezcla de 3 colores básicos que son los colores primarios, rojo, verde y azul. Mezclando estos 3 colores en distintas proporciones se va a obtener, en una determinada proporción se va a obtener exactamente un tono de color, mezclando estos 3 ingredientes, digamos, en determinada cantidad. En cambio, en el sistema de la derecha, el CMYK, se trabaja a partir de otros 3 colores que son el amarillo, el cian y el magenta. Estos 3 colores también se combinan en diferentes proporciones para poder representar cualquier color que se desee. Básicamente el sistema RGB es utilizado por todas las pantallas, monitores, celulares, televisores. En cambio el CMYK es utilizado por todo lo que es impresoras y todo lo que sea imprimir en papel o imprentas, ese tipo de maquinarias. Este es el sistema que se utiliza, el CMYK en esos casos. El sistema de color que uno va a elegir va a depender de qué destino uno le piensa dar a la imagen. Si uno lo piensa a la imagen simplemente visualizarla por pantalla, ponerla en una página web, etc., el sistema RGB deberían elegirlo. En cambio, si ustedes ya saben que piensan imprimir esa imagen que ustedes van a crear, de entrada utilicen el sistema CMYK o elijan el sistema CMYK y de esa manera ya lo tienen preparado al momento de imprimir.
En la barra de propiedades van a poder observar las propiedades del objeto seleccionado. En principio, del lado izquierdo van a ver dos casilleros, X e Y. X es la distancia del objeto respecto del borde izquierdo de la página y el valor Y es la distancia vertical desde el borde inferior de la página hasta el centro del objeto. Los dos siguientes casilleros sirven para cambiar el ancho y el alto del objeto. El de arriba es el ancho, el de abajo es el alto. Hacia la derecha podremos encontrar un casillero para poder colocar el ángulo de rotación. Podemos girar de esta manera el objeto, aunque es más fácil girarlo de otras formas que vamos a ver luego. En la siguiente sección hacia la derecha van a poder redondear los vértices del objeto. Y hacia el final van a poder modificar el grosor del contorno del objeto. Ahora les voy a mostrar cómo crear un documento en CorelDRAW. En principio abrimos el programa CorelDRAW con doble clic en el icono del escritorio. Una vez que se abre la ventana del programa, vamos a crear el archivo nuevo yendo al menú Archivo y seleccionando la opción Nuevo del menú. Nos aparece el cuadro que les comentaba antes. Entonces, para probar, yo voy a poner simplemente nombre prueba. El tamaño de la hoja, por ejemplo, puedo elegir entre carta, por ejemplo A4. Si quieren utilizar un tamaño de hoja personalizado, siempre recuerden elegir primero desde aquí la unidad de medida, pulgadas, milímetros, centímetros. Todo dependerá del tamaño del trabajo que uno vaya a hacer, ¿no? Entonces, bueno, para un caso pequeño podemos utilizar milímetros. Y luego aquí pondríamos un ancho y un alto personalizado. Estos dos serían la orientación de la hoja, vertical o horizontal. Para este caso lo voy a dejar vertical. El número de páginas lo vamos a dejar en 1 y vamos a utilizar el modo de color en RGB.
La resolución traten de dejarla siempre en mínimo 300, ya que 300 es la resolución mínima que se necesita para que un objeto pueda ser impreso con buena calidad. Traten de no utilizar menos que eso si piensan imprimir el trabajo en un futuro. Luego hacemos clic en el botón aceptar. Allí aparece la hoja entonces y vamos a probar la herramienta rectángulo. En principio es esta de aquí. Primero que nada la seleccionamos con un clic y vamos sobre la hoja y arrastrando podemos dibujar el rectángulo. Cuando le damos el tamaño o la forma que queremos, soltamos el botón izquierdo, terminamos el arrastre. Si uno quiere dibujar un cuadrado en lugar de un rectángulo, antes de empezar a arrastrar y durante el arrastre tiene que mantener presionada la tecla control. Si lo hacen, la buscan en el teclado, la tecla control, ¿no? Si lo hacen de esta manera, sueltan y fíjense que el rectángulo les queda con el mismo ancho que alto, con lo cual termina siendo un cuadrado. Ahora bien, para poder manipular cualquiera de los objetos dibujados en la hoja, van a tener que utilizar la herramienta selección, la flechita blanca que está arriba de todo en la barra de propiedades. Seleccionando esta herramienta, ustedes van a poder seleccionar el objeto que quieran con un clic. Cuando lo hagan van a ver que aparecen alrededor del objeto seleccionado unos puntitos negros. Estos puntitos negros se llaman manejadores, sirven para cambiar la forma o el tamaño del objeto. Posándose en cualquiera de estos manejadores pueden arrastrar hacia afuera para agrandar o hacia adentro para achicar. Si arrastran desde las esquinas, cambian el tamaño del objeto manteniendo la forma. En cambio, si arrastran del puntito del manejador que está en la mitad del lado, pueden cambiar solo el ancho o solo el alto de forma individual. Pero tengan en cuenta que en este caso están cambiando la forma del objeto. Si quieren colorear un objeto, lo tienen que seleccionar primero con un clic y luego eligen un color de la paleta de colores que está aquí a la derecha. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. Primero lo seleccionan y luego le aplican un color. Si ustedes tienen seleccionado un objeto, van a poder ver aquí en la barra de propiedades todas las propiedades de ese objeto. Entre los más interesantes están el tamaño del objeto, que está segundo desde la izquierda. A veces pasa que uno necesita ponerle un tamaño preciso al objeto y lo pueden hacer desde allí. Por ejemplo, este casillero que dice 25,681 es el ancho actual del objeto que tengo seleccionado. Si yo quiero ponerle 40 milímetros, puedo seleccionar eso y escribo el número que yo quiero. Luego le hago un clic en el casillero de abajo, ese sería la altura del objeto y lo mismo. Una vez que lo selecciono, escribo el nuevo valor. Por último, pulso la tecla Enter. Y fíjense que ahí el objeto tomó exactamente el tamaño de ancho y alto que uno le quiso dar. A la izquierda lo que tenemos es, en X e Y, es la posición del objeto en la hoja. A medida que ustedes quieran mover el objeto, se van a tener que posar con la herramienta de selección dentro del objeto y arrastrarlo. Y de esa manera lo van trasladando de un lugar a otro. A medida que yo lo hago, van a observar que los valores X e Y van cambiando, ¿sí? El valor X es la distancia que hay entre la borde izquierdo de la hoja y la X que representa el centro del objeto. En cambio, el valor Y es la distancia que hay respecto del borde inferior con el centro del objeto en cuestión. ¿Sí? Bien. Luego en el resto de la barra de propiedades van a tener algunas otras opciones, como por ejemplo desde aquí pueden colocar un valor, por ejemplo 10 o 5 milímetros,
y lo que van a estar colocando es una redondez a cada uno de los bordes del objeto. Fíjense que yo ahí le puse a uno de ellos 5 milímetros y automáticamente lo tomaron los otros 3 lados. Eso es para redondear el borde del objeto. Y otras cuestiones que luego iremos viendo, ¿no? Pero en principio lo que quería que prueben en este primer trabajo va a ser, lo que va a hacer es dibujar el objeto y pintarlo y moverlo de lugar y darle un tamaño X. Entonces, para modificar cualquier objeto, ustedes lo tienen que seleccionar primero. Le hacen un clic sobre el objeto para seleccionarlo. Si desean seleccionar 2 objetos simultáneamente, tienen que, luego de seleccionar el primero con un clic normal, mantienen presionada la tecla Shift, o sea, la tecla de mayúsculas, y le hacen un clic en el segundo objeto. Y de esa manera se hace una selección de los 2 objetos, que incluye los 2 objetos juntos. Tengan en cuenta que la tecla de mayúsculas es no bloqueo de mayúsculas, sino la que está debajo, la que tiene la flecha que apunta hacia arriba. De esa manera ustedes van a poder seleccionar varios objetos a la vez y luego aplicarles el mismo cambio a los 2. Por ejemplo, si yo ahora tengo los 2 seleccionados y elijo el color amarillo de la paleta, los 2 objetos tienen el mismo color. Bueno, eso es todo por ahora. Ahora les mostraré cómo crear una nueva página dentro del documento, dentro del trabajo de Word, de CorelDRAW. En principio, en la parte inferior izquierda de la hoja se van a encontrar con estas flechitas que nos permiten movernos entre las páginas que tiene el documento. Actualmente tiene uno solo, pero podemos agregar una página 2 pulsando en este botón, el que tiene la hoja con el signo más en su interior. Pulsando allí aparece la página 2 y esta queda automáticamente seleccionada. Quiere decir que lo que dibujemos luego en esa hoja vacía quedará guardado en la página 2, que es totalmente independiente de la página 1 que teníamos antes. Podemos movernos entre la página 1 y la página 2 con un clic en cada una de esas pestañitas. ¿Sí? Por otro lado, si queremos guardar el trabajo realizado, tenemos que ir al menú Archivo y elegir Guardar como, porque es la primera vez que guardamos este trabajo en particular. Entonces, van a elegir dónde guardarlo, por ejemplo, Descargas, Curso de CorelDRAW, Trabajos prácticos, TP número 2. Yo me fui metiendo por todo ese camino haciendo doble clic en cada carpeta. Yo les sugiero guardarlo en cada trabajo en la carpeta que tienen dentro de trabajos prácticos preparada para guardar ese trabajo, ¿no? Así les quedan ordenados. Igualmente, si no, ustedes pueden guardarlo en la biblioteca documentos o donde lo quieran poner, pero asegúrense de no perderlo donde quedó guardado, porque luego les voy a pedir que me lo envíen a medida que los vayan haciendo para que yo los pueda corregir. Entonces, bueno, elegimos dónde queremos guardar en principio del lado izquierdo el trabajo, luego en el recasillero nombre le ponemos el nombre que corresponde a ese trabajo o eso que uno hizo, por ejemplo, prueba TP2, y luego por último le hacen un clic en el botón guardar. Una vez que ustedes hacen esto, el archivo ya quedará guardado, podrán ver su nombre en la parte superior de la ventana, y si ustedes luego le agregan otra cosa, como que yo agregué aquí un objeto nuevo, el archivo en este momento ya lo tengo guardado, pero lo que no está guardado es el último rectángulo que dibujé. Por lo tanto, si yo quiero agregar ese objeto al trabajo previamente guardado, lo único que tengo que hacer es ir a Archivo y elegir Guardar. De esa manera se actualiza los cambios en el archivo, agregándole cualquier cosa que no tengamos guardada hasta el momento. Entonces, guardar como la primera vez, le ponemos nombre, etcétera, y luego a partir de ahí, cada vez que querramos actualizar,
alcanza con archivo guardar. O bien también pueden pulsar en el botón guardar que está en la barra de estándar, ¿no? Tercer botón desde la izquierda, pueden pulsar ese botón y es lo mismo. Muy bien. Les voy a mostrar entonces ahora cómo realizar el trabajo práctico número 2. En principio, si ustedes entran a equipo y a la carpeta de descargas, van a poder entrar por curso de CorelDRAW, trabajos prácticos, se meten a la carpeta número 2 del TP2 y allí lo que quería hacerles notar es que existe un archivo de Word que se llama TP2. Ese es un archivo que les conviene abrir siempre de entrada antes de empezar a hacer el trabajo práctico, porque en ese archivo de Word que está en la carpeta del trabajo van a encontrar lo que tienen que hacer en el trabajo práctico y cómo hacerlo. Entonces voy a empezar por abrir ese archivo para ver qué es lo que hay que hacer antes que nada. Aquí ustedes no solo van a encontrar qué es lo que deben hacer, sino que tienen las instrucciones paso a paso. ¿Sí? Así que pueden seguirlas. En cualquier momento pueden volver a recurrir a esta ventana para darse cuenta qué es lo que tienen hecho hasta el momento y qué les falta hacer y cómo se hace. En principio lo que vamos a hacer es crear un documento nuevo que tenga estas características. El nombre va a ser TP número 2, tamaño de hoja 4, modo de color CMYK y resolución 300. Una vez que lo tengamos hecho, con la herramienta rectángulo vamos a dibujar 4 rectángulos de estas dimensiones, 50 por 50, y los vamos a ubicar uno al lado del otro. Una vez que lo tengamos escrito, vamos a guardar el trabajo con el nombre TP2, en la carpeta TP2 con el nombre TP2 tema A. Y luego el tema B es dibujar este robot en otra hoja que tenga estas características. Y luego allí no hay medidas establecidas, es simplemente tratar de lograr esta forma. Les recomiendo tratar de dibujar primero los objetos más grandes y luego los más pequeños. Empezar por el torso, por el rectángulo gris de la cara y luego recién sobre eso vas dibujando el resto de los ojos, la boca. Siempre los objetos que se dibujan primero son los que están en el fondo de la hoja y los que uno dibuja a continuación van quedando encima de ese objeto, lo cual es importante hacerlo en un orden determinado para que los ojos queden visibles o la boca quede visible. Igualmente en un futuro vamos a aprender a reordenar esos objetos, pero si quieren que les quede bien de entrada, los tienen que dibujar desde el fondo hacia arriba. Bueno, vamos a empezar por hacer el tema A. Dejo minimizada la ventana de Word y abro CorelDRAW X7. El tamaño de la hoja requerida era A4. Entonces voy a Archivo Nuevo, dentro de la ventana del CorelDRAW, en nombre le pongo TP2, algo más, bueno, TP número 2, el tamaño de la hoja está en A4, el modo de color lo cambio a CMYK y la resolución lo dejo en 300. Estas características son las que voy a usar para la hoja y le doy a aceptar. Ahora bien, voy a dibujar 4 rectángulos de 50 por 50. Primero elijo la herramienta rectángulo, hago un rectángulo cualquiera, no importa que no sea perfecto, y luego en la barra de propiedades le cambio el ancho por 50 y la altura por 50 y pulso Enter. Luego hago lo mismo con otro rectángulo. 50 de ancho
50 de alto. Una vez que terminé de dibujar los 4 rectángulos, le voy a dar a cada uno un color. Pueden utilizar los colores que se sugieren acá o los que ustedes deseen, ¿no? Pero para poder cambiar los colores de los rectángulos vamos a tener que primero elegir la herramienta de selección, seleccionar cada uno de ellos, o sea, de a uno por vez, a la vez que vamos, luego de seleccionar el objeto, le vamos aplicando el color. Verde y rojo. Rojo y verde. ¿Sí? Una vez que tengo cada uno de los rectángulos con su color, lo que hago es moverlos de lugar para ordenarlos como están aquí. Rojo y amarillo arriba. Entonces vamos a correr de lugar el azul. El amarillo lo seleccionamos con un clic y luego lo arrastramos hacia la derecha. Lo mismo con el rojo, ¿no? Y abajo sería verde, azul. Entonces, el verde a la izquierda y el azul a la derecha. Cuando ustedes quieran mover objetos, lo pueden hacer simplemente arrastrándolos, pero a veces no es fácil ubicar un objeto con precisión, casi les diría imposible. No se puede ubicar un objeto con precisión milimétrica simplemente arrastrándolo. Y para que lo noten, me voy a acercar un poquito, voy a agarrar la lupa, la herramienta zoom, y le hago algunos clics para acercarme. Ven que yo hice lo que pude para acercarlo al amarillo, pero así todo me quedó desplazado horizontalmente, me quedó un poquito hacia la izquierda. Y moverlo con precisión, arrastrándolo, no es tan fácil como parece. Entonces, cuando ustedes necesiten mover un objeto con precisión, deben seleccionar el objeto, como en este caso tengo seleccionado el rectángulo azul, pero para luego moverlo de a poco van a utilizar las flechitas del teclado, los cursores del teclado. Con estos ustedes pueden ir moviéndolos hacia la derecha, hacia la izquierda, hasta encontrarle la posición exacta. ¿Sí? Lo mismo van a hacer con los otros rectángulos. Con un arrastre lo acercan lo más que pueden, pero luego lo terminan de ubicar con los cursores del teclado, con las flechitas del teclado. Una vez que terminaron de hacerlo, ya pueden, con la herramienta zoom, alejarse un poco y lo verán terminado. Y a esto lo guardamos. Vamos a archivo, guardar como. El nombre va a ser TP2, tema A, si no recuerdo mal. TP2, tema A. Y ya lo guardan. ¿Sí? Para hacer el tema B, si lo quieren hacer, porque en realidad a mí me bastaría con que elijan uno de los dos, tema A o tema B, pero si quieren practicar y hacer los dos, les hago ambos. Voy a archivo nuevo, a este le pongo TP2, tema B, el mismo tamaño de hoja, creo que eso no cambia. Sí. El resto de las características son iguales a lo que hicimos antes. Le damos a aceptar. Tengan en cuenta que acá no estamos creando una página 2 dentro del mismo archivo, estamos creando un nuevo archivo, con lo cual cuando uno lo guarda, se guarda totalmente independiente, un trabajo del otro, cada uno en un archivo distinto.
Si estuviesen uno en la página 1 y otro en la página 2, terminarían siendo guardados dentro del mismo archivo. Y en este caso, bueno, la idea sería dibujar el robot. Como les decía, medidas no hay, pero les recomiendo dibujarlo desde las partes más grandes a las partes más pequeñas. Por ejemplo, empezaría con el torso. Pueden mover un poquito más al centro de la hoja. Eligen el color gris para el fondo. Luego dibujan la cabeza, también el mismo color. Y así ustedes pueden ir dibujando el resto de las partes, ¿no? El cuello, el mío no se va a parecer mucho al que está en el ejercicio, pero trataré de hacerlo lo más parecido posible. Cualquier cosa que les quede más abajo o más arriba una parte, recuerden que con la herramienta de selección, con la flecha blanca, ustedes lo pueden mover más arriba, más abajo. Y bueno, faltarían algunos detalles como las manos. Ustedes traten de hacerlo lo mejor que puedan. Y luego, como les decía, primero lo que son las partes del cuerpo y luego sobre eso pueden dibujar las cosas que van encima. Por ejemplo, la boca. Y a esta le ponen un color. Y luego los ojos. Siempre los detalles finos los van a resolver de cerca, ¿bien? Si ustedes quieren, por ejemplo, igualar el tamaño de ambos ojos, eso es algo que lo van a tener que ver desde cerca. Se pueden acercar con la lupa y luego con la herramienta de selección seleccionan uno de los ojos y lo pueden reducir, el ancho o el alto, ¿no? Esto siempre y cuando uno no busque un tamaño preciso. Si uno busca un tamaño preciso, directamente pueden hacerlo desde la barra de propiedades, ¿no? Pero bueno, no queremos en este caso que quede exacto, iguales los dos. Como les salga, lo mejor que les salga va a ser suficiente. ¿Sí? Luego seleccionan la lupa, con clic derecho se alejan. Una vez que lo tengan terminado, lo guardan, archivo, guardar como, y el nombre, fíjense que en este caso TP2 tema B era el nombre que yo le había sugerido de entrada cuando creé el archivo nuevo, así que en este caso no va a hacer falta modificar el nombre del archivo. Le damos guardar y ya quedará guardado. Aquellos que puedan hacer esto en sus casas, que tengan el CorelDRAW instalado, les pido que lo hagan, que guarden el archivo y que luego me lo envíen por mail. Les voy a aclarar mi dirección de mail por WhatsApp. Envíenmelo por mail, así yo lo puedo revisar, corregir. En el caso de que esté bien, ya lo tendrían hecho ese trabajo. Y aquellos que no tengan el CorelDRAW instalado, vean este video y
quedará pendiente la realización del trabajo para cuando se reanuden las clases, ¿sí? Pero de momento lo pueden ir viendo por pantalla y es mejor que nada. Muy bien, hasta luego.